Bien, pues bienvenidos a nuestro curso de Física 1. El día de hoy estaremos hablando acerca de lo que es dinámica. Empecemos con una pequeña definición. Dinámica es la rama de la mecánica y ésta se encarga de estudiar a las causas que producen el movimiento de los cuerpos. Para que un cuerpo se ponga en movimiento, pues obviamente debe de existir una fuerza. ¿Pero qué será una fuerza? Antes de darte una definición de la misma, observa las siguientes imágenes. Tenemos una niña saltando, una mujer empujando una caja, un niño pateando un balón, un velero navegando en la mar o estas personas jalando una piedra. Todas estas imágenes tienen algo en común. Para que se produzcan estos movimientos debe de existir forzosamente una fuerza. Pero ¿cómo podemos definir una fuerza? Bueno, nos dice que es un agente externo capaz de transformar tanto la forma como el estado de reposo o movimiento en que se encuentra un cuerpo. Si en este momento tienes a la mano una botella de plástico, te invito a que la aprietes. ¿Qué va a suceder? Cuando tú aplicas esa fuerza, estás transformando su forma, es decir, al aplastarla la estás deformando. Igual, si tienes una hoja a la mano, te invito a que la trates de arrugar. Esa será la fuerza externa y ve cómo se transforma su forma, ¿sí? Entonces, esa es la parte importante. Como ya te diste cuenta, vamos a estar hablando acerca de fuerzas. ¿Pero en qué medimos la fuerza? Bueno, recordarás que el sistema que nosotros usamos es el sistema internacional, el cual se divide en dos, en MKS y CGS. Recordarás que MKS significa metro, kilogramo y segundo. CGS significa centímetro, gramo y segundo. ¿En qué unidad medimos la fuerza en MKS? En newtons. ¿Y de dónde se deriva un newton? De multiplicar la unidad de masa, kilogramo, por metros sobre segundo al cuadrado. Metros sobre segundo al cuadrado, recordarás que son las unidades en las que medimos la aceleración. Quiere decir que aquí va a ser la multiplicación de una masa por la aceleración, nos va a dar como resultado una fuerza que vamos a medir en newtons. De igual manera, en el CGS se genera la DINA, que sale de multiplicar gramo por centímetro por segundo al cuadrado. En otro sistema, en este caso en el sistema técnico, la unidad de fuerza la medimos como kilogramos fuerza y sale de multiplicar la unidad de UTM por metro sobre segundo al cuadrado. ¿Qué significa UTM? UTM es unidad técnica de masa. En el sistema británico, ellos miden el sistema o la fuerza la miden como libra-fuerza. Sale de multiplicar un slug por pie por segundo al cuadrado. Nosotros la masa la medimos en kilogramos o gramos. Ellos la miden en unidad técnica de masa o en slug. Vamos a ver algunas equivalencias de esto. Nos dice que un kilogramo fuerza es igual a 9.8 newtons o una DINA a 1 por 10 a la menos 5 newtons. O lo que es igual que una libra fuerza equivale a 0.454 kilogramos fuerza o 4.43 newtons. Con estas equivalencias podemos hacer las conversiones de un sistema a otro para poder medir nuestra fuerza. Pues bien, vamos a hablar acerca de las leyes de la dinámica. ¿Pero a quién le debemos estas leyes? Se las debemos al físico Isaac Newton, el cual nació en Inglaterra y ha sido una de las inteligencias más brillantes del mundo. Sus conceptos aún siguen vigentes. Fue el estudioso de las leyes naturales que rigen el movimiento de los cuerpos. Observó la caída de una manzana al suelo y a partir de ahí estableció las relaciones entre la fuerza que provoca la caída de la manzana y la fuerza que sostenía a la Luna en su órbita alrededor de la Tierra. En 1679 ya había determinado con precisión el radio terrestre, el cual se conoce que es de 6.371.45 kilómetros. En 1687 publicó lo que se llama El principio matemático de la filosofía natural. En este libro, Newton expuso tres leyes conocidas
como las leyes de Newton o las leyes de la dinámica, así como la ley gravitacional universal. Entonces, quiere decir que el día de hoy nos vamos a relacionar con las famosas tres leyes de Newton. ¿Cuál es la primera ley de Newton? También es conocida como la ley de la inercia, la cual nos dice que todo cuerpo permanece en estado de reposo o movimiento rectilíneo uniforme hasta que reciba la acción de una fuerza externa. Puedes darse un ejemplo. En este momento tú estás parado, llega uno de tus compañeros y te empuja. La fuerza que aplica al empujarte rompe tu estado de reposo, ¿sí? O su defecto, puedes que vayas caminando y de igual manera te empuja y va a romper tu movimiento rectilíneo uniforme. La segunda ley de Newton, que también es conocida como la ley de proporcionalidad entre la fuerza y las aceleraciones, nos dice que siempre que una fuerza no balanceada actúe sobre un cuerpo, se producirá una aceleración en la misma dirección que la fuerza, la cual va a ser directamente proporcional a la fuerza e inversamente proporcional a la masa. Esta definición o esta segunda ley de Newton la podemos expresar matemáticamente como fuerza, porque aquí nos dice que siempre una fuerza no balanceada va a ser igual a la masa multiplicada por su aceleración. Y pues bien, la tercera ley de Newton, que también es conocida como la acción de la acción y reacción, o en algunos casos le han dicho que es la ley del karma. ¿Por qué? Porque nos dice lo siguiente. Dice que a toda acción corresponde una reacción de igual magnitud o intensidad en la misma dirección, pero de sentido contrario. ¿Dónde aplicamos esto en la vida diaria? Bueno, seguramente en algún momento de tu vida has tenido la necesidad de martillar algo. La fuerza con la que tú golpeas el objeto con el martillo es la misma fuerza con la que se te está regresando. Sí, por eso dice que es de igual magnitud, pero de sentido contrario. Tú le pegas con cierta fuerza y esa misma fuerza se te va a regresar el martillo. Te dice que es en la misma dirección. Recuerda que en física, cuando hablamos de dirección, nos referimos al ángulo de inclinación. Es decir, con el mismo ángulo de inclinación con el que tú estás golpeando, será el mismo ángulo de inclinación con el que se te va a estar regresando. Vamos a empezar con algunos ejemplos para que entendamos. Vamos a trabajar el día de hoy con la segunda ley de Newton. Y nos dice aquí el ejercicio. Calcular la magnitud de la aceleración que produce una fuerza cuya magnitud es de 50 newtons a un cuerpo cuya masa es de 5.000 gramos. Expresa el resultado en metros por segundos al cuadrado. Sacamos nuestros datos. Primeramente, nos pide calcular la aceleración. Eso es lo que vamos a encontrar. Nos proporciona una fuerza que son 50 newtons y nos dice que la masa es de 5.000 gramos. Ojo, la masa tiene que estar siempre en kilogramos cuando se trabaja en newtons. Entonces hay que convertir los 5.000 gramos a 5 kilogramos con los métodos de conversión que ya conoces. Al realizar esta conversión resulta que son 5 kilogramos. Volteamos a ver la fórmula de la segunda ley de Newton, la cual nos dice que es igual a la masa por la aceleración. Nosotros queremos despejar aceleración de aquí. ¿Quién nos estorba para que la letra A quede solita? La letra M. Como aquí está multiplicando, entonces lo contrario de una multiplicación es una división, pasará para este lado dividiendo. Por lo tanto, nos va a quedar que la aceleración va a ser igual a la fuerza dividida entre la masa. Ya tenemos nuestro despeje, cambiemos nuestros datos. Nos dice que la aceleración es igual a la fuerza, que vale 50 newtons, y lo dividimos entre la masa, que ya la convertimos, que son 5 kilogramos. Para darte a entender mejor lo de las unidades que resulta, vamos a descomponer los newtons. Recordarás la tabla que te acabo de mostrar. Un newton sale de multiplicar kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Entonces ya lo transformamos y como se divide entre 5 kilogramos, la unidad de kilogramos se elimina. Así que nos va a quedar que 50 entre 5, esto va a ser igual a 10, que metros por segundos al cuadrado. Recuerda que es la unidad en la que medimos la aceleración
y la aceleración lleva la unidad de tiempo al cuadrado, que es lo que hace la diferencia en relación a la velocidad. Bien, veamos otro ejemplo. Calcular la masa de un cuerpo, si al recibir una fuerza cuya magnitud de 100 newtons le produce una aceleración de 200 centímetros por segundo al cuadrado. Vamos a calcular la fuerza. Sacamos nuestros datos. Obviamente la incógnita para este caso va a ser nuestra masa. Me proporciona una fuerza de 100 newtons y una aceleración de 200 centímetros por segundo al cuadrado. Recuerda que si manejamos newton no pueden ser ni centímetros ni gramos. Entonces hay que convertir estos centímetros a metros. Si divido los 200 centímetros entre un metro que tiene 100 centímetros, me va a dar que es 2 metros por segundo al cuadrado. De igual manera, volteamos a ver nuestra fórmula de la segunda ley de Newton, que nos dice que fuerza es igual a masa por aceleración. Ahora quiero despejar la masa. La aceleración que está multiplicando pasará de este lado a dividir a la fuerza. Es decir, nos va a quedar que masa es igual a la fuerza entre la aceleración. Cambiamos nuestros datos. Tenemos una fuerza de 100 newtons y una aceleración de 2 metros por segundo al cuadrado. Para que veas qué unidades nos van a quedar, voy a volver a descomponer los newtons en sus unidades que las originan. Es decir, kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado. Como puedes darte cuenta, se están dividiendo estas unidades, por lo tanto, las podemos eliminar. Y la unidad que resulta son kilogramos, así que la masa será 50 entre 2, digo 100 entre 2, 50, ¿qué? Kilogramos. Veamos otro ejemplo. Determina la magnitud de la fuerza que recibe un cuerpo de 30 kilogramos, la cual le produce una aceleración de 3 metros por segundo al cuadrado. Sacamos nuestros datos, vamos a calcular la fuerza ahora, nos proporciona una masa de 30 kilogramos y produce una aceleración de 3 metros por segundo al cuadrado. En este caso, la segunda ley de Newton nos dice que la fuerza es igual a la masa por aceleración, es decir, vamos a sustituir directamente. ¿Cuánto vale la masa? 30 kilogramos, que va a multiplicar a los 3 metros por segundo al cuadrado, que equivale a nuestra aceleración. Por lo tanto, 30 por 3 nos va a dar 90. ¿Qué? Importante, recuerda que siempre que multiplicas kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado, la unidad que resulta son newtons. Pues bien, veamos otro ejemplo. Determina la magnitud del peso de un cuerpo cuya masa es de 60 kilogramos y te estoy colocando otro ejemplo que dice calcular la masa de un cuerpo cuyo peso tiene una magnitud de 980 newtons. Contestamos primeramente el primer ejercicio planteado. ¿Cómo se calcula el peso? El peso es igual a la masa por la gravedad. Tengo la masa y la constante de la gravedad, que ya la conoces, que es de 9.81 metros por segundo al cuadrado. Entonces, el único dato que nos proporciona es calcular el peso y nuestra masa, así como la gravedad. Va a ser directo, es decir, vamos a multiplicar los 60 por 9.81, resultando que son 588.6. Pero lo que más me interesa es que aprendas a manejar las unidades que resultan. Kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado será newtons. En este caso, nos proporciona el peso, ¿sí? Nos va a proporcionar o nos pide que calculemos la masa, ya nos da el peso y nos proporciona obviamente la constante de gravedad. Partiendo de la fórmula, vamos a despejar la masa. Entonces la gravedad que está multiplicando pasará para este lado, dividiendo. Quedando entonces que la masa es igual a peso entre la gravedad. Sustituimos nuestros valores y esto va a ser igual a 980 entre 9.81 metros por segundo al cuadrado, que equivale a la gravedad. Al hacer nuestra división y descomponiendo los newtons para que te quede más claro, nos va a quedar que las unidades de metros por segundo al cuadrado pueden ser eliminadas y la unidad que sobrevivió son kilogramos, que es la unidad en la que medimos la masa. Así que la respuesta de esta será de 99.89 kilogramos, que es lo que equivale la masa de este peso. Bien, veamos otro ejemplo.
determina la magnitud de la fuerza neta que debe aplicarse a un cuerpo, cuyo peso tiene una magnitud de 400 newtons para que adquiera una aceleración de 2 metros por segundo. Sacamos nuestros datos, nos pide calcular la fuerza, los datos que nos proporciona es un peso y nos da una aceleración. Volteamos a ver nuestra fórmula de la segunda ley de Newton y nos dice que debe ser masa entre aceleración, pero no tenemos masa, tenemos peso. Entonces, partiendo de la fórmula de peso, nos dice que es igual a masa entre la gravedad. Como ya hicimos el despeje, nos va a quedar que es peso entre la gravedad. Es decir, los 400 newtons dividido entre 9.81 de la gravedad, descomponemos los newtons para que sea más fácil identificar las unidades, eliminamos las que son iguales, que en este caso son metros por segundos al cuadrado. Dividimos los 400 entre 9.81 y tendremos como resultado que tenemos una masa de 40.77 kilogramos. Ya tengo el elemento que me hacía falta para poder calcular la fuerza, puesto que la aceleración me la está proporcionando. Sustituimos valores, 40.77 por los 2 metros por segundo al cuadrado. Esto va a ser igual que se aplica una fuerza de 81.54 newtons. Recuerda, kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado resultan los newtons. Veamos otro ejemplo. Calcular la magnitud de la aceleración que recibirá el siguiente cuerpo como resultado de las fuerzas aplicadas. ¿Qué nos proporciona? Que el cuerpo tiene una masa de 2 kilogramos. Tengo una fuerza 1 que está siendo aplicada a la derecha de 30 newtons y una fuerza 2 cuya dirección es hacia la izquierda de 20 newtons. Bien, sacamos nuestros datos. Nos proporciona una masa y nos pide calcular la fuerza. Pero ojo, como tenemos dos fuerzas, esta fórmula la podemos transformar en fuerza resultante. ¿Por qué? Porque la fuerza resultante es la fuerza que resulta al sumar estas dos fuerzas. Entonces, si de aquí la aceleración la despejo, la masa que multiplica pasará dividiendo, quedando entonces que la fuerza resultante es igual a dividirse entre la masa y nos dará la aceleración. ¿Cómo se obtiene la fuerza resultante? Sumando las fuerzas, pero es importante identificar el signo que van a tener de acuerdo a la dirección que tengan. Es decir, voy a sumar fuerza 1 más la fuerza 2. ¿Cuánto vale la fuerza 1? 30 newton y será positivo por ir a la derecha. Mientras que los 20 newtons, como van a la izquierda, se consideran negativos. Así que mi fuerza resultante para este caso será de 10 newtons. Sustituimos los valores para encontrar la aceleración con la que se va a mover esta masa como resultado de la aplicación de las dos fuerzas, es decir, la fuerza resultante que ya determinamos que son los 10 newtons entre los 2 kilogramos. Cambiamos los newtons por las unidades que lo originan, quedando entonces que los kilogramos los podemos eliminar, quedando como unidad metros por segundos al cuadrado. Entonces dividimos 10 entre 2 y la respuesta será 5 metros por segundos al cuadrado. Y pues bien, como puedes darte cuenta, es muy sencilla la aplicación de la segunda ley de Newton. Nos vemos en la siguiente.